El testigo viviente. El capítulo de hoy lleva por título Los reinos del mundo se convierten a Cristo. Lucas A. Reed vivió de 1867 a 1936. Se formó para la profesión odontológica. En 1905 se unió a la facultad de Hillsborough College como preceptor. Se desempeñó como presidente de la universidad de 1906 a 1908. De 1909 a 1916, el Dr. Reed fue editor asociado de Señales de los Tiempos. Era un orador eficaz y ocasionalmente celebró reuniones de evangelización. Algunos de sus libros son Los vecinos de mi jardín, Los fundamentos bíblicos de la ciencia y astronomía y Biblia. Señales de los Tiempos, 8 de octubre de 1929. El segundo ay pasó, y aquí el tercer ay viene pronto. Apocalipsis 11:14. La palabra he aquí requiere que prestemos atención. Prestemos atención al tiempo cuando comience el tercer ay. He aquí, dice la Escritura. Mira, considera que llega muy pronto, rápido. ¿Qué tan pronto? No hubo lapso de tiempo entre el primero y el segundo ay. En el momento en que una trompeta dejó de sonar, la otra inició. Este hecho fue cierto para todas las trompetas hasta que llega la última, la séptima. Aquí hay un breve periodo de tiempo entre el final de la sexta trompeta o segundo ay y el comienzo de la séptima trompeta o el tercer ay. ¿Cuándo terminó el segundo ay? La sexta trompeta, en el año 1840. Esto lo aprendimos en nuestro estudio del 9º capítulo de Apocalipsis. Tocó el séptimo ángel y hubo grandes voces en el cielo diciendo: los reinos de este mundo se han convertido los reinos de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Versículo 15. Al leer esta escritura, uno naturalmente y seguramente concluye que tan pronto como el séptimo ángel comience a sonar, las voces se escucharán en el cielo proclamando que el reino del mundo se ha convertido en el reino de Cristo. ¿Cuándo suena el séptimo ángel? Los reinos del mundo no llegarán a ser de Cristo hasta que Él viene por segunda vez. Entonces serán destruidos por el fuego de la gloria de su presencia. Pero incluso en ese momento no establecerá su reino en este mundo, porque habrá 1000 años en los que el futuro territorio de su reino esperará en un estado caótico por el juicio investigador de los malvados. Después de que los malvados hayan resucitado y sido castigados, entonces el reino de Cristo llenará la tierra. Entonces, en el sentido más amplio, Jesucristo no toma su reino en la tierra hasta el final de la séptima trompeta. Entonces, ¿cómo toma Él en algún sentido su reino cuando el tercer ay está a punto de sonar y los reinos del mundo en este momento se convierten en sus reinos? Primero, estudiemos las palabras del versículo 15 de nuevo, para ver que esto es realmente lo que dice la Escritura. El séptimo ángel sonó y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos de este mundo se han convertido en los reinos de nuestro Señor. Verá que las palabras cruciales aquí son las traducidas: fueron y han llegado a ser. ¿Estamos seguros de que las hemos traducido bien? Una buena respuesta está en el 13º verso. Ese versículo dice: en aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Al leer esto, está seguro de que son los que escapan del terremoto que están asustados. Y usted no cree por un momento que el miedo les llegará a los 50 o 100 años después del terremoto. El terremoto es la causa del miedo. El miedo es el efecto. Ellos están directamente conectados. Hubo un terremoto,
El remanente, escapando de él, tenían miedo. Ahora, sucede que la inspiración usó la misma palabra e intensidad en ambos versos. Dos versos separados por solo un verso. En los versos 13º y 15 o 13 y 15, la palabra usada en el original es ginomai, que significa existir, llegar a ser o convertirse. En el verso 13 lo tenemos en lo que los gramáticos llaman el segundo aoristo, el pasado definido, y en singular y plural, era y eran. En el verso 15 son exactamente las mismas dos palabras. En el mismo, definitivamente, el tiempo pasado y los números singular y plural. Ahora, como creemos, el temor del remanente viene por la llegada del terremoto. Siguiendo como efecto del terremoto y causado por el terremoto. Así que el sonido del séptimo ángel presenta el hecho de que grandes voces fueron en el cielo y el reino del mundo era de Cristo. Lo que dicen los ancianos. Pero dice uno, Cristo no tomó su reino cuando el séptimo ángel estaba a punto de sonar. No te disputaré, pero puedo decirles lo que el cielo dice que él tomó. Los 24 ancianos que se sientan ante Dios en sus tronos dicen, te damos gracias, oh Señor Dios, porque tú has tomado tu gran poder y has reinado. Apocalipsis 11:17. Él ha tomado, en el original, en el tiempo perfecto, el modo indicativo y voz activa, y por lo tanto hay algo perfeccionado o completado en el pasado. El has reinado es el primer aoristo, indicativo, y por consiguiente es un acto definitivamente pasado. Parece por todo lo anterior que en 1844 Cristo hizo una cosa muy definida. Luego tomó entonces su gran poder y comenzó a reinar. Y en ese momento, por tanto, el reino del mundo se convirtió en el reino de nuestro Señor. Ahora, hay cosas tangibles que podamos saber que nos ayudan a comprender el hecho que entonces ocurrió, que entonces vino a la existencia. Creo que los hay. Cuando el juicio investigador comenzó en el cielo, ese trabajo fue en realidad un comienzo del trabajo de determinar quiénes serán los súbditos del reino de Cristo. Y en el momento en que se aceptó el nombre de un miembro y que ese nombre definitivamente es retenido en el libro de la vida, en ese mismo momento Cristo había tomado esa gran parte de su reino y hasta ese momento no lo había tomado. Cuando César cruzó el Rubicón, era el emperador de Roma en la medida en que su propio acto soberano pudiera hacerlo así. Después de eso, se tuvo que determinar si César era el poder dominante o si la soberanía aún permanecía con el Senado romano. Un tiempo muy corto demostró al imperio que Julio César era el único poder gobernante. Todavía en su propia mente y por su propio acto, tomó el poder imperial y comenzó a ejercerlo en el momento en que cruzó el Rubicón. Cuando Cristo comenzó en 1844 a hacer la lista de aquellos que han de constituir los súbditos de su reino, comenzó definitivamente a formar su reino. Y casi de inmediato después las naciones se enojaron. Apocalipsis 11:18. Guerra y los rumores de guerra, espada, hambre y pestilencia son los primeros en sacudir los poderes de la tierra, los que gobiernan sobre la tierra. Entonces la voz de Dios hará temblar el sol, la luna y las estrellas, y esta tierra también. Primeros Escritos, página 41. Esto fue cierto en 1848 y es cierto ahora. Pero, ¿por qué los poderes de la tierra serán sacudidos? Al final, para perpetuar su soberanía, se unirán con un poder que la Biblia llama la bestia, porque ellos vienen a ponerse de acuerdo y dar su reino, no reinos, a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer, la iglesia apóstata, que has visto es esa gran ciudad,
Babilonia mística, que reina sobre los reyes de la tierra. Apocalipsis 17, 17 y 18. Aquí está el reino que se opone al reino de Cristo. Pero hay en la tierra uno que reclama el reino del mundo, y quien aún establecerá un reino sobre los reinos del mundo. Entonces Cristo aparecerá para destruir ese uno y para romper con una barra de hierro, por así decirlo, a los que se ponen a sí mismos y se juntan en consejo contra Jehová y contra su Cristo. Salmos 2:2. Y de ese Cristo Dios dice: te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Versículo 8 y 9. Guerra contra el Cordero. Estos harán guerra contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Apocalipsis 17:14. Hay 4 pasos definidos en el establecimiento del reino de Cristo. El primero y más importante es el de colocar los nombres de los aceptados en el libro de la vida, la lista del rollo del reino. Cuando se cierra el periodo de prueba, el número total habrá sido completado. Cada alma habrá sido sellada para la vida eterna, un lugar en el reino eterno. Entonces vendrán las plagas para acabar con la agitación y el juicio de las naciones. En este momento, desafiando lo que Dios está claramente haciendo con ellos en la tierra, buscan fortalecer su poder y confederarse y unirse con uno que siempre afirmó tener y luego tendrá un reino sobre las naciones terrenales y llevará a los súbditos de su reino a la ciudad capital de ese reino, ubicada en el cielo hasta el final de los 1000 años. Al final de los 1000 años, la ciudad se asentará sobre la tierra, y cuando los malvados son destruidos, toda la tierra estará bajo el indiscutible reinado de Cristo, el primogénito. A este respecto debemos recordar el principio de Dios, que la parte debe ser una prenda del todo. Bajo la vieja dispensación, el primogénito era de Dios de una manera especial, como señal de que todos los niños eran de Dios, para ser entrenados para Él, ser un regalo bajo condiciones o un préstamo de nuestro Padre Celestial. Cuando fueron tomados los levitas en lugar del primogénito, fue una demostración de que las 12 tribus pertenecían a Dios. Los levitas son un tipo de todos y una prenda de todos para todos. Y siendo la nación israelita el pueblo peculiar de Dios, nación elegida, fue testigo de que todas las naciones de la tierra pertenecían a Dios y debían reconocer su lealtad, lo hayan hecho o no. Así, el juicio investigador y la asignación de lugares en el reino de Cristo es una prenda del reino, es el comienzo del reino de Cristo.